Hola, espero que estén bien. Como algunos de ustedes recordarán, en el discurso que di al inicio de la segunda sesión legislativa, hablé sobre el socialismo y comenté específicamente cómo el socialismo necesita del conflicto, de poner a unos contra otros. Por ejemplo, a mujeres contra hombres, a blancos contra negros, a heterosexuales contra homosexuales, a ateos contra creyentes, incluso a cristianos contra cristianos, que eso lo estamos viendo recientemente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para hacer del conflicto la justificación que les permita seguir adelantando su agenda política. Y hoy quiero hablarles sobre la estrategia de la intimidación y de cómo utilizan a los medios de comunicación precisamente para crear conflictos que les permita adelantar la agenda política de izquierda. Y pienso que es importante que usted sepa que la forma en que se manejan ciertos temas en el país, entre ellos el de la ideología de género, no se da en el vacío, sino todo lo contrario. Lo tienen fríamente calculado. Tan calculado como lo tenía el líder comunista Antonio Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, que decía que para adelantar la agenda política del socialismo, no solo había que conseguir el poder a través de los medios coercitivos y de las relaciones económicas, sino que también había que dominar el campo de la cultura, logrando controlar, miren qué casualidad, el sistema educativo, la religión y ¿qué más ustedes creen? Los medios de comunicación. ¿Por qué? Por esto que dice el líder socialista español Pablo Iglesias, y cito: la hegemonía es la capacidad orgánica de los sectores dominantes para convencer a las mayorías sociales de los relatos que justifican y explican el orden político. Cierro la cita. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que los socialistas podrán lograr el poder político si logran convencer a los demás de los relatos, o sea, de los cuentos que te hagan para justificar las decisiones políticas. Porque si usted se cree el cuento que le hacen, entonces usted va a favorecer las decisiones que tome el gobierno. Y sobre esto que les acabo de explicar, les voy a dar un ejemplo concreto y reciente de cómo a través de algunos medios de comunicación en el país se inventaron el relato de un conflicto para buscar impulsar y legitimar la ideología de género, que como ya he dicho, es una herramienta al servicio del socialismo. ¿Qué hicieron? Vamos a ver. Primero, crearon el relato del conflicto donde no había ningún conflicto. Desvirtuaron una publicación en mis redes sociales y crearon una controversia en torno a la orientación sexual de una persona a quien no conozco y sobre la que mucho menos conocía su orientación sexual. Y que dicho sea de paso, orientación sexual sobre la que tan siquiera hice comentario alguno. Segundo, a través de los mismos medios, crearon el relato de cuáles eran las alegadas causas que provocaron esa controversia inventada. ¿Y cuáles ustedes creen que son esas supuestas causas? Yo creo que no es difícil adivinar. 1. La trillada e infundada acusación de discurso de odio. Acusación que se ha convertido en el eslogan de los que no toleran que usted pueda pensar distinto. Segundo, la homofobia. Y miren el absurdo al que se ha llegado, que hasta te acusan de homofobia aunque tú ni sepas la orientación sexual de la otra persona. Tercero, cómo atacar la religión no se puede quedar atrás en la agenda socialista. También le atribuyen al conflicto la causa del alegado fanatismo religioso, porque como ya usted debe saber, aparentemente todo aquel que no esté de acuerdo con lo políticamente correcto se convierte automáticamente en fanático y en fundamentalista. Entonces, después que crean el relato del conflicto y el relato de las causas, lo próximo es crear el relato de las soluciones.
Porque si ya te creíste que había un conflicto y las causas que supuestamente lo crearon, entonces lo próximo es venderte el cuento de cómo resolver ese alegado problema. Ahora miren las imágenes de algunas de las noticias publicadas luego del despliegue de noticias sobre el supuesto conflicto. ¿Hacia dónde van dirigidas? A venderte el relato de que la solución es la educación con la llamada perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se cree el relato del conflicto, el relato de las causas y el relato de la solución, usted terminará aceptando las legislaciones o políticas públicas que el gobierno impulse en esa dirección, y en este caso, en dirección hacia las políticas de izquierda. Y como es típico de los movimientos políticos de izquierda, también recurren a la difamación, a la intimidación y a sembrar miedo para intentar silenciar a todo aquel que cuestione, que se exprese y que disienta de lo políticamente correcto. Ahora mismo en Puerto Rico, muchas personas, tal vez usted sea una de ellas o alguien que usted conozca, viven con miedo a decir cómo piensan, con miedo a hacer valer sus derechos, ya sea en el trabajo, en la escuela de sus hijos. Vemos jóvenes que no se atreven a expresar lo que piensan en el salón de clases de la universidad, a periodistas que no se atreven a cubrir una noticia que no vaya en la línea del discurso político dominante, a políticos que parece que tienen pánico de decir lo que piensan. Y así podría seguir dando muchísimos ejemplos de la cultura de cancelación, de burla, de insultos, de difamación, de amenazas de demandas frívolas y de etiquetas infundadas contra todo aquel que no aplaude ni se arrodilla ante aquellos que buscan socavar la democracia e imponer ideas contrarias a nuestros principios. Y así, mientras algunos siguen intentando sembrar miedo, pensando que dejaremos de hablar, creyendo que claudicaremos, parece que no conocen la fuerza del amor de un padre y de una madre por sus hijos y del valor de los hombres y de las mujeres que sacrificaron sus vidas por la libertad. Por mi parte, tengan la seguridad que seguiré trabajando por el fortalecimiento de la democracia, donde todos podamos expresarnos libremente, donde los derechos constitucionales nos cobijen a todos y donde la prosperidad para Puerto Rico sea un camino posible. Baja la aplicación y sigamos conectados.